les dije, en primer carta de Corintios, en el capítulo 9, versículo 24. ¿Sí? Capítulo 9, versículo 24. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. ¿Sí? Amén. Acá el apóstol Pablo está comenzando a hacer una comparación de nuestra vida espiritual con lo que es las Olimpiadas que nosotros conocemos en el día de hoy y con las Olimpiadas que se hacían en los primeros tiempos, allí en la ciudad de Corinto. Y como los de Corinto conocían bien lo que eran las Olimpiadas, entonces él, para predicarles a ellos, para enseñarles algunos conceptos espirituales no conocidos, ¿sí? Para enseñarles unos conceptos no conocidos espirituales, les enseña con conceptos conocidos que son las Olimpiadas, las carreras y todas esas cosas. Dios bendiga a Gonzalo Nicolás. ¿Sí? Dios lo bendiga, está allí. Bueno, entonces el apóstol Pablo comienza en el capítulo 9, versículo 24, y le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Sí? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que él está hablándoles a estas personas de cosas conocidas. ¿Sí? Le está hablando del estadio donde se hacen las Olimpiadas para que ellos ya se empiecen a ubicar de lo que realmente él quiere transmitirles. ¿Sí? Es igual que si, por ejemplo, alguien quisiera hablarnos a nosotros en este lugar donde nosotros vivimos, hay mucha uva por todos lados, así que si alguien quisiera enseñarnos, y podría usar la uva para enseñarnos con las cosas conocidas e enseñarnos las cosas desconocidas espirituales. Y bueno, el apóstol Pablo allí diciéndoles, bueno, ustedes no saben en realidad que todos aquellos que corren en el estadio a la verdad, ellos están corriendo, ¿sí? Pero dice, uno solo se lleva el premio. Y esto es una de las cosas hermosas que nosotros tenemos que entender. ¿Qué quiere decirlo? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá, inspirado en el Espíritu Santo? Y bueno, que más allá de que todos están en una carrera espiritual, en una carrera física, ¿sí? De resistencia física, tiene que ver, lo más importante de todo esto, está tratando de que entendamos que en esa carrera que hacen, o en cualquier olimpiada que hacen, uno solo se lleva el premio. ¿Sí? Uno solo se lleva el premio. Cuanto más por ahí podemos encontrar algunos que, bueno, tienen hay una medalla para un segundo lugar y un tercer lugar. ¿Sí? Pero, aún así, uno solo se lleva el premio en una carrera, en una olimpiada. Ahora, dice, corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Es cierto que en un estadio
se corre por una medalla, por unos laureles, que al otro día ya van a estar secos y no van a servir para nada. Él le dice a los cristianos: corran de tal manera que obtengan el premio. O sea que está hablando ya de la carrera espiritual. Y en esta carrera espiritual no podemos estar corriendo porque sí nada más, sino que debemos correr de tal forma que obtengamos la corona de vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Así que el Señor, o sea, Dios hablando a través de Pablo nos dice: bueno, ustedes que han comenzado una carrera en el Evangelio, ¿sí? Realmente ustedes no corran porque sí nada más, sino corran de tal manera que puedan lograr la corona de vida eterna. En muchas formas siempre Dios nos está enseñando, Dios nos está llevando para que nosotros no nos quedemos en esta carrera, ¿sí? Ahora, le explico algo que deben entender. Dios hizo todas las cosas para que nosotros podamos correr esta carrera, ¿sí? Dios hizo todas las cosas y no hizo pequeñas cosas, sino que hizo grandes y extraordinarias cosas para que nosotros podamos obtener esta corona de vida eterna. Y entre sus planes para que nosotros los pudiéramos lograr, el Padre Celestial se puso de acuerdo, toda la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que viniera Jesucristo a la tierra y Él fuera engendrado en la Virgen María, ¿sí? Para que de esa forma allí comenzara la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes van a las cartas de Juan, la primera carta, la segunda, la tercera, ustedes van a ver, al leer o al escuchar, se van a dar cuenta que cuando habla Juan, está hablando de una forma en la cual él trata de reafirmar la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y estos falsos maestros, una de las tendencias que tenían era decir que Jesucristo no había venido en carne y que Jesucristo no era el Hijo de Dios. Entonces, en los tiempos de Juan, que ya era una edad avanzada, en la cual ya habían muerto todos los apóstoles, quedaba él, podemos decir que esta carta fue escrita más o menos en los años 70 después de Cristo, más o menos. Entonces, ya los apóstoles habían muerto. Entonces, Juan, como era su discípulo amado, Juan era alguien que el Señor lo amaba por su forma de ser, ¿sí? No quiere decir que era totalmente extraordinario, sino que tenía sus errores como lo tenemos hoy día nosotros, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan, viendo que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se iba diluyendo y que el Evangelio iba siendo destruidos por falsos
profetas, falsos pastores, en aquel tiempo que estaban enseñando una doctrina errónea, él comienza a escribir esta carta diciendo esto. Lo que nosotros hemos visto, está hablando de él y de todos sus compañeros discípulos del Señor, dice lo que nosotros vimos con nuestros ojos, ¿sí? Lo que nosotros escuchamos con nuestros oídos y lo que palparon nuestras manos al verbo tocante de vida. ¿Sí? Dios bendiga a Benítez. Dios lo bendiga. Entonces, el Señor afirma, Juan afirma de que él había visto a Jesucristo, que Jesucristo era real, que Jesucristo había venido en carne, que Jesucristo era hijo de la Virgen María, ¿sí? Y trataba de afirmar la doctrina, por eso escribe primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Tratando de afirmar todo lo que había sucedido. Acá Pablo está tratando de hablar de Jesucristo, donde enseña que tanto sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, en realidad que sirva porque nació de la Virgen María, creció, fue a ser sacrificado por la muerte y muerte de cruz, resucitó al tercer día de haber muerto y cuando resucita, él vence lo que se llama la muerte, el pecado y la enfermedad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a seguir a Jesucristo, tenemos que tener en cuenta que ya la batalla está ganada. La parte que tenía que hacer Jesucristo ya la hizo. Ahora, acá el apóstol Pablo, hablando de esta carrera que tenemos, siguiendo a Cristo, dice, bueno, ustedes corran de tal manera que obtengan la corona por la cual ya murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. O sea que tengamos en cuenta ese sacrificio, en la cual nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir en fe, creyendo que Cristo murió por mí y para que a su sangre me limpie de pecados, ¿sí? Entonces, no tengamos en menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que realmente pensemos, tengamos en cuenta lo que Él hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que fuéramos salvos de la ira de Dios, para que no tuviéramos que pagar ese precio que pagó ya nuestro Señor Jesucristo, y solamente por fe nosotros obtenemos la vida eterna. El apóstol Pablo, aconsejándole a la iglesia de Corinto y hoy día aconsejándonos a nosotros, nos está diciendo, bueno, que corramos de tal manera que obtengamos esa corona. ¿Por qué? ¿Para qué tratar de vivir aparentemente el tratar de ser un cristiano que al final no lo somos? ¿Sí? O sea, cuando el apóstol Pablo le habla en una oportunidad a Timoteo, le dice una fe no fingida, ¿sí? Y también le dice, en uno de los consejos, Pablo a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque es verdad que el enemigo siempre está acechando de una forma u otra. Siempre el enemigo está acechando de una forma u otra, ¿sí? Pero no tenemos que cuidarnos solamente del enemigo y de todo lo que nos rodea, sino que a veces hay
hay veces que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, de lo que vamos a hacer, de lo que pensamos, si está bien, si está mal, qué piensa Dios de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, porque ha sido muy grande el sacrificio, lo que hizo Dios para que nosotros pudiéramos obtener solamente por fe la vida eterna. Sin estudios, no se requiere estudios universitarios, no se requiere ser rico, se puede ser pobre, se puede ser sin cultura ninguna. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo recibimos por fe, no por nuestra condición económica, ni por nuestro estatus que podamos tener en la sociedad, sino que solamente y simplemente por fe nosotros recibimos a Jesucristo, ¿sí? Y debemos recibirlo de corazón. Ahora, fíjense bien, acá el apóstol Pablo va cambiando ciertos deportes que se practicaban en aquel tiempo y también en este tiempo. Son conocidos los deportes. Entonces, él estaba hablando acá de la carrera. Corran de tal manera que obtengan el premio. Sí, corran de tal manera que el premio sea para ustedes la vida eterna. Y acá, leyendo el versículo 25, cambia. Y fíjese lo que dice. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y fíjense que yo desde jovencito, de niño se puede decir, ya de los 13 años, era una persona inclinada a lo que son los ejercicios, hacer ejercicios, ¿sí? Correr y también practicar artes marciales, las cuales tuve que dejar para seguir al Señor. Y en aquel tiempo yo quería ser una persona que pudiera resistir todo aquello que me imponía un deporte. Entonces, para estar bien, una de las cosas que hacía yo, corría. ¿Por qué? Porque quería lograr los propósitos que tenía dentro de lo que es el deporte que me gustaba o que practicaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Me abstenía de todo. ¿Sí? Me abstenía de todo, inclusive tomaba ciertas, no medicina, cosas naturales para poder fortalecer mi cuerpo. ¿Sí? Cosas naturales. ¿Y qué pasa? Eso en realidad me daba muy buen resultado para poder tener un buen estado físico. Pero me abstenía de toda cosa mala que fuera a ser contraproducente a mi cuerpo, que mi cuerpo se sintiera en realidad castigado por un vicio. No, yo me abstenía de todo. Me cuidaba de tal forma para rendir mejor. Ahora, fíjense lo que dice, porque acá está hablando de los luchadores, ¿sí? Por eso le decía que cambiaba de carrera a otro deporte, que son los luchadores. Y dice, bueno, todos los luchadores realmente que quieren rendir para ganarse una corona, ellos se abstienen de todo, ¿sí? Ellos, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible. O sea que está dando el ejemplo de un deportista que tiene disciplina para obtener la corona en el deporte que está practicando, ¿sí? Ahora,
Fíjense lo que dice acá la palabra, ¿sí? Para recibir una corona que es corruptible, no una corona incorruptible como la que tiene preparado el Señor para nosotros, sino para recibir una corona corruptible, una corona de laureles que se va a deteriorar en 1 o 2 días, va a quedar nada, ¿sí? Entonces, ellos hacían un sacrificio por algo, está diciendo que en realidad no tenía gran valor, pero el hecho era de decir, bueno, soy un ganador. Ahora, el apóstol Pablo acá está diciendo a ustedes, hermanos cristianos, de Corinto, como la palabra nos dice hoy día, hermano y hermana, tiene que abstenerse de todo aquello que es contraproducente para su cuerpo, de todo aquello que va a corromper su cuerpo. ¿Sí? Se tiene que cuidar de las drogas, del alcohol, ¿sí? Se tiene que cuidar de la fornicación, se tiene que cuidar del adulterio, se tiene que cuidar de robar, ¿sí? De no hacerle daño a las personas, de todas esas cosas. Como cristiano, como seguidor de Cristo, se tiene que abstener. ¿Para qué? Para tener una corona incorruptible que Jesucristo tiene preparado para usted y para mí. Dios bendiga a Pedro Quiroga. ¿Sí? Una corona que el Señor tiene para nosotros. Entonces dice, ellos a la verdad hacen todo esto para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. O sea, esta corona no se puede conseguir en ningún lugar. Esta corona, el único que te la puede dar, hermana, hermano, amiga, amigo, el único que te la puede dar se llama Jesucristo. El único. Entonces, muchas veces, fíjense bien ustedes, cuando Dios habla en su palabra, y el mismo Señor lo dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Él está diciendo, bueno, si ustedes buscan otro camino, como yo creía antes de comenzar el Evangelio que había muchos caminos para llegar a Dios, el Señor les dice, si ustedes buscan otro camino, realmente están perdiendo la carrera. Él está diciendo, si quieren llegar al Padre, si quieren llegar al Dios Todopoderoso, lo tienen que hacer a través de mí, teniendo fe en mí. Por eso en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, él dice, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. El Señor lo está diciendo. O sea, no hay forma de obtener la corona para vida eterna si no se sigue a Jesucristo como Dios lo manda dentro de los mandamientos que Él ha puesto para que nosotros los cumplamos. Ahora, una cosa quiero decirle a aquellas personas. Ustedes fíjense que estas personas son, está hablando de personas del mundo que practican el deporte y que se sacrifican, ¿cierto? Bueno, nosotros, en cierta forma, con el ejercicio, como lo hacen ellos, ponga atención, con el ejercicio de cumplir los mandamientos, los preceptos, todo lo que Dios nos manda, con ese ejercicio diario, permanente, ¿sí? Como dice, meditando la palabra de día y de noche, el sacrificio que aparentemente sería un sacrificio, con el ejercicio, llega a ser algo fácil de cumplir. ¿Por qué?
Porque si yo estoy acostumbrado a vivir dentro de las reglas de Dios, no solo que no va a ser gravoso para mí, sino que va a ser un placer vivir dentro de los reglamentos del Señor. ¿Por qué? Porque voy a agradar a Dios y Dios me va a agradar a mí y vamos a tener comunión y todas las cosas van a salir bien, siempre que el Señor esté con nosotros. Dios bendiga a Andrea Estefanía. Dios la bendiga, mi hermana. Entonces, ejercitándonos como estas personas que se ejercitan por una corona que es corruptible, como dice acá, que se corrompe. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero tratando de complacer a Dios, que sea el mayor objetivo en nuestras vidas, el agradar a Dios. Entonces, si yo lo hago para agradar a Dios, voy a tener contentamiento en cumplir los mandamientos y me van a ser fáciles y voy a poder mantenerme donde Dios quiere que yo me mantenga como un seguidor de Jesucristo. Ahora, fíjense bien. Así que, dice, yo de esta manera corro. Vuelve a hablar después de aquel que es luchador, de el que dice que se abstiene de todo, como debemos abstenernos nosotros los cristianos de todo vicio y de toda malicia, ¿sí? Dios bendiga a Juana Rosario, ¿sí? Entonces, acá cambia él y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y cuando está hablando de esta forma, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es, yo no corro de esta manera, ¿sí? Como a la aventura. ¿Qué quiere decir? Para cualquier lado. Nosotros, como cristianos, ¿sí? Nosotros tenemos una meta, y la meta se llama Jesucristo. Entonces, cuando comenzamos esta carrera, no corremos como a la aventura, que vamos atrás de cualquier ídolo, cualquier persona, siguiendo a cualquier persona, sino que tenemos que correrla mirando a Jesucristo. De esa forma es correr con un objetivo, no a la aventura, como dice acá. ¿Sí? De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, ahora cambia el deporte y dice, de esta manera peleo. O sea, termina de hablar de luchar, de correr de nuevo, y ahora dice, y de esta manera peleo. Y cuando está diciendo esto, de esta manera peleo, se refiere al boxeo, que hoy día nosotros conocemos, ¿sí? Y fíjese bien, dice, no como quien golpea al aire. O sea, aquellos que conocen el boxeo, como yo conozco el boxeo, porque todos esos deportes los practicaba, entonces sabe lo que es golpear al aire. Por lo general, cuando uno practica boxeo, muchas veces lo hacen practicar a uno solo. ¿Y qué pasa? Pelea con alguien imaginario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay nadie adelante. Y uno practica, ¿y a quién golpea? Al aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo acá? No peleen de tal forma
que como quien golpea al aire, dice, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Primero que nada, nosotros tenemos la costumbre de que no golpeamos a veces como cristianos a donde debemos golpear, sino que muchas veces como cristianos damos golpe al aire a una cosa invisible. Por ejemplo, anoche estábamos con una hermana en la cual estábamos haciendo una liberación. Una mujer que tenía 4 demonios, la cual la intención de estos demonios era, ella se había casado. Entonces, ¿qué quería hacer el demonio? Estos demonios la querían para ella. No querían al marido. Entonces, ¿qué hacía? Trataba los demonios de llevarla a ella a que matara a su esposo, para que ella se quedara sola. El objetivo del enemigo, o de los 4 que habían adentro, era destruir el matrimonio y todavía matarlo a él. Entonces, cuando uno trabaja en liberación, sacando demonios afuera, no puede dar golpes al aire, sino que debe saber cómo va a golpear y a quién va a golpear. Entonces, sabiendo nosotros que había 4 demonios, era a 4 demonios que teníamos que desalojar. Porque ¿saben lo que decían ellos? Estamos cómodos acá. O sea, tenían poseída a esta joven desde su niñez, de tal forma que ella ni se acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado en su niñez. Entonces, ellos estaban cómodos y querían seguir cómodos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo hago cuando voy a liberar, yo envío a estos demonios a las prisiones eternas. Yo no los mando a dar un paseo para que vaya y se tome a otro y siga en la vida de otro. ¿Sí? A ellos les gusta estar en una vida. ¿Por qué? Les gusta estar porque ellos son secos y fríos, entonces les gusta meterse en una vida porque esa vida una persona la sangre es caliente, el cuerpo es caliente, entonces a ellos les gusta, se sienten bien, porque ellos son fríos. Y les gusta, como están en zonas áridas, en las tinieblas, entonces les gusta estar en un cuerpo húmedo. ¿Y qué sucede? Media vez ellos entran en la persona, ellos viven cómodos allí. Y fíjense cuál es el trabajo que ellos hacen. Ellos, los vicios que ellos puedan tener, se sacian a través de la persona. Entonces usted va a ver una persona que es alcohólica y que toma y toma y toma y nadie lo puede parar, solamente el Señor. Esa persona regresa y está a la voluntad del Espíritu que la ha poseído. Dios bendiga a Rosy Jiménez. Dios la bendiga, mi hermana. Entonces, eso es una de las cosas que las personas deben saber. El enemigo se mete y según de lo que sea ese espíritu, si es de droga, le va a hacer tomar droga a la persona. La va a destruir. Se va a saciar el espíritu a través de la persona, pero el fin del enemigo es destruir a la persona y después buscar otro. Igual es con el alcohol.
igual es con el adulterio, igual es con la fornicación, igual es con el robar, ¿sí? O el defraudar. Todo son vicios que son espíritus que se meten en las personas y el fin es destruirlo. ¿Por qué? Porque a uno que defrauda, ¿en dónde va a terminar? En la cárcel. ¿Sí? Después que lo pone en la cárcel lo va a dejar y se va a ir y va a buscar otro. ¿Sí? Entonces, el fin del enemigo es meterse en las vidas y están calentitos, húmedos, como a ellos les agrada eso, y todavía se sacian sus vicios, ¿sí? Estando dentro de las personas, usando las facultades mentales y físicas de cada persona. Ahora, dice acá, estábamos hablando de pelear, y cuando peleamos espiritualmente, peleamos contra un montón de cosas. Aún peleamos contra los espíritus que se meten en las personas, aquellos a los cuales Dios nos ha llamado para hacer ese trabajo. Y cuando se presenta hay que hacerlo, porque una vida que es libertad acá en la tierra es libertad en los cielos. ¿Por qué? A veces no se entiende, pero si esa persona es libertad acá en la tierra, espiritualmente, está libre para permanecer, para entrar y permanecer en el reino de los cielos y que pueda cumplir los mandamientos. Es desatada acá y desatada en el cielo para compartir en el reino de los cielos. Esas cosas son importantísimas de entender. Entonces, hay personas que no creen en las posesiones diabólicas, bueno, o otros no creen en la sanidad y los milagros. Bueno, que Dios les bendiga. Lo importante es que a Dios me usa en la liberación, en la sanidad y los milagros, y veo, ¿saben qué veo? La manifestación del poder de Dios, porque muchas veces ansiamos ver la manifestación del poder de Dios, pero Dios ha sido muy bueno conmigo, pudiendo ver la manifestación del poder de Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, viendo, pasando por un lugar, haciendo milagros, sanidades y liberación. Es hermoso ver la manifestación del poder de Dios. Por eso cuando Juan está hablando cuando Juan habla en las cartas, él habla como un testigo. Y cuando yo hablo como un testigo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, no hablo para que vean lo que es José Luis, sino que mi trabajo es hacer que vean el poder de Dios manifestado a través del poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy testimonio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy testigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunos que son testigos solamente del Padre, aparentemente, dicen ellos. No sé cuál Padre será, pero yo soy testigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque doy testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque veo la manifestación. ¿En dónde? En la sanidad, en los milagros y en la liberación. Cuando uno dice en el nombre de Jesús, esos demonios se van huyendo. ¿Sí? Esa es la manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿qué dice? Bueno, yo no peleo de esta manera, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. No solamente Dios nos ha llamado a golpear a los demonios, sino que también hay otra cosa, que es lo peor, porque podemos hacer liberaciones, puede haber sanidad, puede haber milagros, pero el más grande milagro es que nosotros nos convirtamos al Señor y que nosotros le podamos servir en santidad. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado, llenos de debilidades, llenos de cosas que no corresponden ante la presencia de Dios. Entonces,
El apóstol Pablo acá dice, y golpeo mi cuerpo. ¿Cuándo es que nosotros golpeamos a nuestro cuerpo? Cuando su cuerpo, como el mío, les dice, por ejemplo, una persona que es drogadicta, se ora por ella, queda limpia la persona y de repente siente el deseo por ese espíritu que la lleva a la persona a consumir droga. ¿Y qué hace la persona? Se rinde ante ese deseo. ¿Y qué pasa? No golpea su cuerpo. ¿Sí? O sea, no golpea al enemigo, ni golpea su cuerpo, sino que lo destruye. Ayuda al enemigo a destruir su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros golpeamos nuestro cuerpo? Es cuando tenemos un deseo y le decimos al cuerpito, podés tener todos los deseos que quieras, pero yo mando ahora y el Espíritu de Dios me ayuda a vencer todo vicio, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, en cada debilidad que nosotros tenemos, es donde tenemos que trabajar. ¿Saben por qué en cada debilidad nosotros tenemos que trabajar? Porque el enemigo también trabaja. ¿Y de qué forma? Si nosotros somos débiles y no golpeamos nuestro cuerpo, viene el enemigo y dice, bueno, este es suavecito, este es tiernito, con este hacemos lo que quiera. Y le damos la oportunidad al enemigo que haga lo que quiera con nuestra vida. ¿Por qué? Porque no decimos no a lo que hacemos que está mal. Siempre cedemos de una forma u otra. Somos seducidos a hacer lo que no tenemos que hacer. Por eso siempre yo hablo, cuando dice Dios en Santiago capítulo 1, más o menos por el versículo 12, ustedes lo buscan, cuando dice, cuando ustedes son tentados, no diga que fueron tentados de parte de Dios, sino que de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos carnales, son seducidos y llevados al pecado ustedes mismos. No digan que yo lo hice, dice Dios. Ustedes tienen la culpa de ceder a los deseos carnales. Entonces, usted va a golpear su cuerpo cuando le diga no a la droga, no al alcohol, no a la fornicación, no al adulterio, no a robar, no a defraudar, no al dar falsos testimonios. ¿Sí? Ahora, dice acá, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. ¿De qué forma? En vez del cuerpo mandarme a mí, yo le digo al cuerpo, no, y vos vas a hacer lo que yo te digo. ¿Sí? Yo le voy a decir al cuerpo, vos vas a hacer lo que yo te digo. Y entonces uno le dice, bueno, hoy día vamos a la iglesia, hoy día, cuerpito, leemos la Biblia, hoy día, cuerpito, oramos para que descienda el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ¿sí? Hoy día ayunamos, ¿sí? Hoy día oramos, hoy día echamos fuera demonios, hoy día enseñamos y predicamos la palabra. Eso es poner al cuerpo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa esto? El apóstol estaba diciendo, no siendo que yo, siendo un mensajero de muchas personas, resulta que por el pecado, por no vencer al pecado, por no luchar la lucha como la tengo que luchar, yo mismo venga a quedar fuera de la carrera. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga que está allí,
luche de tal manera que obtenga la corona que el Señor tiene para usted, ¿sí? Dios bendiga a Juana a Rosario, ¿sí? Usted luche de tal manera que venza, porque no solamente tiene que vencer una lucha, la vida del cristiano es de batallas, carreras, todo el tiempo. Dios no dice, la vida del cristiano es muy tranquila y que no va a pasar nada, no le va a suceder nada. Aquellos que dicen eso es mentira. Sino que entienda que la vida del cristiano es una lucha diaria. Ahora, como yo le dije recién, si usted está acostumbrado y ejercitado en los mandamientos, en los preceptos, en lo que Dios dice, cumpliéndolos, no va a haber mucho sacrificio. Porque solamente ya va a estar acostumbrado a decir, esto no, aquello